No hay nada que hacerle en lo que hay, decía mientras lo maquillaban. Pero Sí, quedó harto bien, ministro. El ministro vocero de Gobierno, Jaime Belolio, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy bien, pues muchas gracias, muy buenas noches. Sí, lo que pasa es que me llevaron a la parte de la peluquería y ahí no había mucho que hacer, digamos. No había mucho que hacer. Nos ahorramos esa parte. Ministro, Nicolás Izaguirre les mandó como recado mayor humildad, no tantas fotos, no tanto boato, que no descubrieron la pólvora. ¿Cómo toma usted ese recado de alguien que ha sido ministro en varias carteras? No, y viniendo de él particularmente hay que tomarla así, ¿no? Porque hay ironía ahí, ¿por qué? Porque no era especialmente alguien que seguía ese mismo consejo. Pero mire, más allá de eso, siempre se pueden hacer mejor las cosas. Siempre se puede trabajar más en común. Y en vez de la política pequeña de tratar de sacar a algunos de cuál es el mérito o no con las vacunas u otro, a nosotros lo que nos interesa es más bien compartir eso, porque es algo nacional. Es algo que se hizo a través de todos, que han cooperado para que Chile sea hoy día esa estrellita que se mira en otras partes del mundo en el proceso de vacunación. Ahí, por supuesto que estuvo el presidente Piñera impulsándolo, por supuesto que estuvieron las universidades, el Congreso que aprobó una ley que era relevante para que se pudieran hacer las investigaciones de COVID. Luego estuvieron también el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, varias personas de la sociedad civil y luego los alcaldes, los hospitales, la atención primaria de salud. Es decir, este es un trabajo compartido. Teníamos un diagnóstico común, una meta común y por eso es que lo estamos logrando. Y una sola cosa, porque lo decía la representante de Michelle Bachelet, de la Fundación de Michelle Bachelet, no hay ninguna controversia con respecto a la vacunación. Siempre se ha mantenido cuál es el calendario y nos hemos fijado en ese calendario que son los grupos más sensibles, los grupos más críticos de nuestro país. Ministro, ¿está listo el proyecto de ley para que las elecciones del 11 de abril sean en 2 días? ¿Será el 10 y el 11 de abril? El ministro Osa ha estado conversando con los presidentes de los partidos de todos los sectores y hay bastante acuerdo en la idea de que tenga que ser en 2 días, principalmente porque son 4 papeletas, 2 de las cuales son muy largas. Y eso puede significar una mayor demora en el proceso de votación. Y queremos que salga tan bien como salió el plebiscito, en donde si bien se estableció una franja horaria para adultos mayores y no aumentó el contagio después, en este caso es un poco más complejo porque como son esas 4, lo que se estima por parte del CERVEL es que se van a demorar varios minutos. Y entonces eso puede darte una aglomeración. Ya, pero entonces está decidido el gobierno a presentar ese proyecto. Por eso yo le pregunto si ya está redactado, porque es algo que tiene que presentarlo mañana, el martes, el miércoles. ¿Con qué nivel de acuerdo claro. llega? Durante esta semana nosotros lo que pretendemos es poder presentarlo. Hay que recordar, sí, que hacia atrás nosotros presentamos un proyecto que permitía un voto adelantado de 3,2 millones de personas que eran adultos mayores, más personas que eran enfermos crónicos y mujeres embarazadas. Pero eso no resultó. Entonces, dado que no resultó, es que surge esta idea de hacerlo en 2 días y salvo que haya algo que nos pueda decir el CERVEL que sea distinto, lo que debería ocurrir es que fuera sábado y domingo todas las elecciones, obviamente con franjas horarias especiales para los adultos mayores. Está descartado que sea conteo parcial el primer día, ¿no es cierto? Sí, y por lo tanto descartado. el foco está puesto en que sean capaces los militares que están a cargo de resguardar las urnas, de que no ocurra que en alguna parte se pierda alguna y que se manche un sistema electoral que es uno de los orgullos nacionales del Estado de Chile hace mucho tiempo, que es confiable por todos, que llega a tiempo. Oh, absolutamente. De hecho, para el plebiscito fue un trabajo extraordinario que hizo el CERVEL. El Congreso también hizo una ley nueva que era de plebiscito seguro y el gobierno, por supuesto, que le toca implementar eso. Me acuerdo que a los pocos días del plebiscito se acercó la oposición, estaban súper enojados y diciendo que nosotros íbamos a tener una evaluación y esa evaluación iba a ser cómo resultaba la votación del plebiscito. Por supuesto, nunca nos felicitaron después de que fue la más alta convocatoria y que no aumentó los contagios. Pero lo relevante es que salga bien. Y el CERVEL hace bien esa pega y las Fuerzas Armadas toman los colegios, los toman el día viernes. Es decir, no hay algo distinto. Y por supuesto que lo que se puede ver es que del sábado al domingo, como bien dices tú, para que sea súper transparente, súper claro, esas urnas tienen que estar selladas y por supuesto que podrían quedarse ahí mismo los vocales o eventualmente los apoderados de las distintas listas. Eso es algo que sería súper razonable. Ministro, ¿fue un desaire dejar a Adriana Muñoz, la presidenta del Senado, hablando sola en el Palacio de Gobierno el viernes pasado? Le dejo planteada la pregunta, vamos a una pausa, ya estamos de vuelta con más aquí en Estado Nacional. Ya estamos de vuelta aquí en Estado Nacional, conversando con el ministro vocero de Gobierno, Jaime Belolio. Le habíamos dejado planteada una pregunta, así que la repito por si no se acuerda, ministro. ¿Fue un desaire dejar a Adriana Muñoz, la presidenta del Senado, hablando sola en el Palacio de Gobierno el viernes? ¿No se debería haber quedado ahí el presidente Sebastián Piñera esperando que terminara?
A ver, no fue ningún tipo de desaire, fue una descoordinación y eso es lo que se nota porque todas las otras personas, digamos, hacen lo mismo, como que se van yendo y esto Claro, es porque... pero el dueño de casa es el presidente. Porque el presidente cuando terminó la reunión arriba preguntó si alguien quería hablar y ninguno manifestó que quería hablar y cuando estaban allá abajo la senadora dijo que quería hablar y de hecho el ministro de Interior se quedó en el costado donde se ponen los periodistas, ahí se quedó. Y después la acompañó a la puerta y también la llamó por teléfono ese mismo día. Así que ¿Para pedirle disculpas? Obvio, porque fue un malentendido. Entonces no hay ningún tipo de desaire ni nada, digamos. Fue simplemente una descoordinación y un malentendido y ya quedó totalmente superado. Ya, y las disculpas fueron aceptadas por parte de la senadora porque dice que a un hombre no le hubiesen hecho eso. Es que yo no creo que esto tenga que ver con hombre o mujer, sino que cuando el presidente habla en general allí, habla el presidente y después se van. Y eso es lo que se notó. O sea, aquí hubo simplemente una descoordinación de no saber con anticipación de que ella quería hablar, quería referirse, porque si no, obviamente que se hubiesen quedado otros, pero como digo, el mismo ministro de Interior se quedó en un costado esperando que ella pudiera hablar, porque además quería hacer un punto de disonante, y está perfectamente legítimo, digamos. O sea, cuando vienen las personas a la moneda pueden hacer aquello. Entonces, vamos al tema de fondo. Se convocaron a los distintos poderes del Estado para hacer para hablar sobre la relevancia de lo que está sucediendo hoy día en Araucanía y particularmente para generar este acuerdo nacional en cómo combatir la violencia y estas olas de terrorismo, que es completamente distinto, y algo escuchábamos antes, del tema, o llamémoslo así, la cuestión mapuche, que es de larga data. Entonces, varios decían que lleva cientos de años. Eso es verdad. Y yo no creo que podamos reinventar la rueda. De hecho, lo que hizo este gobierno fue tomar algo que se partió en el gobierno de la presidenta Bachelet, como señor Vargas, esa comisión Vargas que se llamó, que llegaron a varios acuerdos. El ministro Moreno encabezó y siguió haciendo eso, y por supuesto que eso se vio diezmado después del caso Catrillanca. Entonces, hay una materia que tiene que ver con las legítimas demandas de los pueblos originarios y particularmente del pueblo mapuche, y otra cosa radicalmente distinta. Ministro, es el terrorismo y los ataques que hemos visto en estos días al tiro con hilo. Lo que pasa es que hay quienes siempre pretenden mezclar esas cosas y lo hacen intencionadamente, lo hacen desde la extrema izquierda y lo hacen de la extrema derecha. Y yo creo que eso es muy problemático y un insulto al pueblo mapuche. Pero en ese mismo punto de prensa usted dice, la presidenta del Senado lo que usó el punto de prensa, digamos, para expresar su opinión disidente de lo que se había dicho, diciendo que no era aceptable declarar un estado de sitio, por ejemplo, y militarizar la zona. Entonces le quiero preguntar, ¿está descartada la idea de declarar estado de sitio en la macrozona sur, en la Araucanía, o todavía es una posibilidad, o está descartado por ahora? A ver, lo que el presidente ha dicho es que la convocatoria es a un acuerdo nacional y que vamos a seguir haciendo nuestra agenda de la Impulsa Araucanía, que el rendimiento de esa agenda está puesto en la página web y se puede ver exactamente qué es lo que se ha hecho en términos de inversión, en términos también culturales, en términos de los proyectos de ley, por ejemplo, de reconocimiento constitucional, del Consejo de Pueblo. Son muchas cosas que son importantes y allí están. Entonces, estas otras tienen más bien que ver con seguridad. Y el presidente ha dicho que es la última alternativa. Y además, si fuera, eso tiene que ir al Congreso igual. O sea, no puede existir un estado de sitio sin que vaya al Congreso. Y la pregunta que nos hemos hecho, y el propio presidente la ha hecho también, ¿qué herramienta adicional pudieses tener en un estado de sitio? Eso es súper importante porque hay alguna expectativa de parte de un grupo de personas que esto significa casi como que van a llegar comandos. No. Si lo que ha ocurrido hasta ahora es que ha habido un mayor trabajo de coordinación entre las policías, entre los fiscales y también la justicia, y de allí que todos los poderes del Estado tienen que contribuir ¿a qué cosa? A que se pueda aplicar exactamente la ley. Y me podrán decir, oye, pero es obvio que eso que tienen que hacerlo. Lamentablemente no es obvio, porque hay grupos que han sido ambiguos frente a la violencia, o silentes frente a la violencia. De hecho, ninguno de estos personajes de izquierda que son tan buenos para el Twitter, ninguno. ¿A quién se refiere, ministro? No, a las personas del PC, del Frente Amplio y otros tantos que son muy buenos para ir a moralizar, digamos, a través de Twitter. Ninguno se refirió sobre el hecho, ese acto terrorista de sacar a una mujer en la mitad de la madrugada a punta de cañón para decirle si tenía armas, si tenía dinero y después quemarle su casa. En cambio, todos tuitearon por este impasse de comunicacional, digamos, en la moneda. Entonces, ¿dónde están las prioridades? Y ahí, lamentablemente, al tiro, Matías, lo que yo veo es que hay quienes, y ustedes lo discutían en el panel de antes, hay quienes hoy día justifican y avalan la violencia, ya sea directamente o en sus silencios. Y eso es algo que simplemente no es aceptable porque además perjudica al pueblo mapuche. Ministro Belolio, el énfasis del gobierno y el suyo en las entrevistas que le hemos visto es que son dos temas distintos, dos categorías: las reivindicaciones del pueblo mapuche y los pueblos originarios y los hechos de violencia/terrorismo. ¿Usted me puede asegurar que son totalmente dos temas distintos? Y si es así, vamos a dejar la reivindicación justa para otra conversación.
¿quiénes son los grupos que están haciendo violencia-terrorismo? Ustedes llevan 3 años administrando el Estado de Chile. Tienen que hacerse cargo de que no han sido capaces de descubrir con los sistemas de inteligencia quiénes son las personas que están promoviendo esto. Mira, entre enero del 2020 y febrero del 2021 se han detenido a 267 personas, de las cuales el 80% fue en flagrancia. Se han presentado más de 340 querellas, algunas de las cuales tenía imputado conocido y otras no tenía imputado conocido. La minoría tenía imputado conocido. Y ya sabemos lo que pasa en Chile cuando se hace una querella con imputado que no es conocido. Entonces, hay un trabajo que requiere de más ayuda y, por supuesto, y hoy día viene una buena entrevista del presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, diciendo, mire, sí, hemos fracasado también dentro de quienes tenemos la representación política de la propia región, de ponerse de acuerdo cómo se enfrenta esto. Si en un Estado de Derecho se necesitan herramientas para combatir el crimen organizado, el narcotráfico, para combatir el robo de madera, o, por ejemplo, la de Juan Barrios. Vamos a cumplir casi un año del asesinato de Juan Barrios. Quemaron un camión con una persona adentro. Yo no me imagino que haya alguien en el Congreso que quiera votar en contra de ello. Ya, Luego pasó lo mismo con el robo de madera. Porque lo que usted está diciendo es que faltan herramientas, ¿cierto? Faltan herramientas, sí. Ya, pero entonces ustedes, como gobierno, no saben quiénes están detrás de estos ataques. Y se lo pregunto porque usted ha sido enfático en decir, primero, que es terrorismo. El terrorismo implica, ¿cierto?, que hay un grupo o alguien que quiere infundir terror en la población. ¿Quién es ese grupo? ¿Quiénes son? Usted dice, tenemos claro, y también separan de la causa mapuche. Han dicho que son narcotraficantes que están utilizando la causa mapuche. Si lo tienen tan claro, significa que saben o tienen alguna sospecha de que se trata de algún grupo. ¿Dónde está su líder? ¿Quiénes son? ¿Por qué quieren infundir terror? ¿Tienen alguna pista de eso? A ver, yo creo que está interrelacionado con varias de las cosas que tú mencionabas. Cuando la PDI entra a Temucuicui con una orden judicial, ¿qué es lo que encuentran? Invernaderos de droga, armas y luego además la resistencia de un grupo altamente armado que tenían fusiles militares. ¿Qué es eso? Eso es crimen organizado. Obviamente. Que estuvieron disponibles a asesinar a un miembro de la PDI. Entonces, cuando vemos a estas personas... Ya, pero esto es como que tuviéramos al Chapo Guzmán adentro y no nos dimos cuenta. No. Nosotros jamás hemos dicho eso y yo creo que uno no puede decir con certeza son estos grupos o estos otros grupos. Lo que pasa sí es que ellos funcionan en cierta impunidad porque hay algunos que les prestan ropa. ¿Quiénes les prestan ropa porque lo mezclan y dicen, no, que el problema de esto es la reivindicación del pueblo mapuche. Entonces, esa es la causa de que se queman las casas y que asesinan personas. No. ¿Quién presta ropa? No es así. ¿Quién presta ropa? O sea, obviamente que se presta ropa, Matías, cuando tú ves que hay violencia en el centro de Santiago todos los viernes y hay un proyecto de ley que presentan otros para decir que quieren la impunidad. Y que, por tanto, a tratar de asesinar 2 carabineras con una molotov no sea sancionado por la sociedad. Que saquear los centros, que romper buses, que quemarlos no queden con un castigo. Eso lo hacen hoy día, lamentablemente, algunas personas del Congreso. Y frente a la violencia de la Araucanía, también lo que tratan es de mezclarla. Y aquí también quiero hacerme cargo de la extrema derecha, que también hace lo mismo. Y que trata entonces de, nuevamente, volver a abusar del pueblo mapuche, de volver a discriminarlo. Y eso es totalmente inaceptable. Entonces hay cierta reivindicación que tiene que ver con la tierra, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con la educación, que va por un camino que es distinto y con un tiempo que es distinto a la necesidad y la urgencia de terminar con la violencia ahora en la Araucanía. Ministro, pero en ese sentido voy a insistir en el punto de quiénes son, ¿cierto? Porque usted dice, claro, se les presta ropa, se utiliza la causa mapuche, pero ¿ustedes están seguros de que no existen algunos grupos, algunas comunidades mapuches que han estado vinculados también a estos actos violentos? Porque cuando usted dice en Temucuicui, mira lo que encontraron, ¿eso significa que son otros grupos externos que están controlando el territorio de Temucuicui? ¿O también hay organizaciones mapuches, del pueblo mapuche, por pocas que sean radicalizadas y que estén apoyando también esa violencia? No, han habido algunos grupos radicalizados, pero nosotros no tenemos esa certeza de que son esos grupos los que están haciendo este tipo de cuestiones. Y por tanto, por eso es que yo quiero insistir en que hay que separarlo, porque además el trabajo policial también es distinto. Entonces, ¿por qué se podría requerir un acuerdo nacional en esto? Porque lamentablemente vemos que no hay ambigüedad frente al uso de la fuerza legítima. Usted también lo discutían antes, el uso de la fuerza legítima de las policías, que siempre va a estar limitado primero por el respeto a los derechos humanos, después por la ley y tercero por la regla de uso de fuerza. Pero no existe un protocolo de uso de fuerza frente a cuando hay un grupo de narcotraficantes que está altamente armado o de crimen organizado. Ahí lo que tiene que aplicar es la ley. Entonces, cuando vemos que hay algunos que, de nuevo, le prestan ropa porque dicen que la causa
le da una moralidad tal y que por tanto se puede justificar la violencia, lamentablemente hemos visto en la encuesta que cada vez más personas justifican la violencia como método legítimo en política. Y eso es inaceptable, es totalmente contrario a la democracia. ¿Qué tiene que pasar, ministro, para que se active la idea y empujar la opción de poner un estado de sitio en la zona? Porque han dicho que hasta aquí no, que hasta aquí basta con las excepciones constitucionales existentes, ¿no? Pero el estado de sitio es un paso más allá. No lo han descartado. ¿Qué tendría que pasar? No, yo no me quiero poner en esa posición, porque yo veo que hoy día hay un cambio de actitud de parte del mundo parlamentario, de autoridades, de las mismas policías, de trabajar de manera mucho más coordinada, de la propia Fiscalía y los tribunales que son quienes independientemente investigan esta materia. Entonces, lo que uno tiene que hacer es concentrarse en eliminar o bajar al máximo, y nosotros estamos haciendo todo lo que podemos para bajar al máximo esa violencia, que se ha normalizado. Me lo decía una persona antes de que yo entrara acá. Imaginémonos por un segundo que esto mismo hubiese pasado en la región metropolitana. O que hubiesen matado al cabo Naim, así como lo hicieron allá, lo hubieran hecho en la carretera en la 5 Sur. Sería radicalmente distinto. No podemos normalizar la violencia. De allí que necesitamos ese acuerdo nacional. Van a haber algunos que no van a querer, pero la mayor parte de la sociedad va a decir, tenemos que combatir la violencia y esa ola de terrorismo que es distinto también al avanzar al reconocimiento y las justas causas de los pueblos originarios. Ministro, enfrentar y solucionar de alguna manera el problema de la Araucanía fue una de las principales promesas de campaña de Sebastián Piñera en este segundo gobierno. El presidente llevaba 12 días en La Moneda y su primera salida a terreno fue efectivamente a la zona de la Araucanía anunciando este acuerdo por la paz en la Araucanía 2.0, encabezado en ese minuto por el ministro Alfredo Moreno. Considerando cómo están las cosas hoy, ¿hay que admitir un fracaso del gobierno en la Araucanía? Ese acuerdo fue en septiembre del 2018 implicó una ruta que se comenzó a hacer y empezó a avanzar de muy buena manera. Implicaba inversiones, implicaba reconocimiento, un diálogo también con muchas personas, con personas que están allí, pero ahí quedó congelado, pues, ministro. Pero llegó el caso Catrillanca. Y además tenemos que recordar otra cosa, que nosotros veníamos con una herencia del caso Huracán y también del fraude de Carabineros, en donde nos tocó hacernos cargo de esa materia y tuvo que salir casi todo el alto mando de Carabineros. Entonces, por supuesto que eso sí implica una crisis también para esa misma institución. Entonces, ha sido compleja esta. Entonces, cualquiera que tenga esta solución fácil, yo escucho a algunos así como, no, sí, mira acá, oye, no, que los pantalones, que no, que fácil no es. Entonces, no. Suponer de que aquí hay una receta mágica es simplemente absurdo. Esto es un conflicto que se viene arrastrando hace muchos años y yo creo que mezclarlo lo que hace es que no tenga solución. Ministro, más allá de lo que ocurrió con las vacunas, que ya lo hablamos, las cifras indican que estamos en un escenario bastante parecido al de la mitad del año pasado, julio, sobre todo en algunas regiones con ciudades grandotas. Estamos con ocupación hospitalaria también preocupante, también similar a lo que puede haber ocurrido en junio, julio. Es decir, si se repite el escenario, ¿se pueden repetir las medidas? ¿Podemos volver a los confinamientos que vivimos a mitad del año 2020? Bueno, lamentablemente la respuesta a eso es sí. O sea, el plan paso a paso implica que si es que las comunas aumentan su incidencia o estamos en una situación crítica en términos de camas UCI, ventiladores y otro, por supuesto que sí. De eso se trata ese plan paso a paso. Sí quisiera recordar también de que al gobierno se le criticó en su inicio cuando se dedicó a aumentar las camas críticas y la traída de los ventiladores, cuestión que fue esencial para el manejo posterior de la pandemia. Lo mismo con respecto a las vacunas, fue adelantarnos en esas tres cosas, las camas, los ventiladores y también las mismas vacunas. Pero la pandemia no ha pasado. Y tal como dices tú, hoy día lo que vemos es que en algunos lugares ha ido aumentando la incidencia. Sin embargo, esperamos tener un efecto en la desocupación de los hospitales, como ocurrió en otras partes del mundo. Te termino el tiro. Sí. Que ocurrió cuando ya pones la segunda dosis, eso debería ayudar a bajar la letalidad y también la ocupación en las UCI, pero eso va a ser Pero si eso no ocurre, y algunos dicen, si eso no ocurre, algunos dicen que la cuarentenar en la sociedad no es un buen remedio, no es una buena vía. Usted me dice que la van a utilizar si es necesario. O sea, está claro que no, y esa fue nuestra posición de por qué teníamos que hacer unas cuarentenas dinámicas. Recordemos de nuevo de que la oposición, particularmente la izquierda más radical, nos dijo que la única manera de que había que tratar la pandemia en Chile era la misma que estaba haciendo Argentina. Lamentablemente la historia lo que nos cuenta es que eso no es lo que hay que hacer. Lo que hoy día sí hacemos son cuarentenas más breves, de por ejemplo 2 semanas, y dependiendo obviamente si es que los índices están muy muy altos, entonces tienen que mantenerse un par de días más, pero después salen. Sabemos que una cuarentena extendida significa una serie de problemas sociales, económicos, de salud mental. Y aquí solo para terminar algo, una vez que ojalá tengamos a los 15 millones de personas que son nuestro grupo objetivo vacunados a finales de junio, vamos a tener que hacernos cargo de otras pandemias que van a venir. Una de ellas es la de la salud mental y la otra son de todas las cirugías que van a estar atrasadas
es clave también ponernos ahí muy firmes. Se nos acaba el tiempo, ministro, pero el estado de excepción, hablando del manejo de la pandemia, se termina este 13 de marzo. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Lo va a renovar? ¿Tiene que ir al Congreso? Esa es una decisión que vamos a tomar durante esta semana. Pero ya no le queda tiempo, hasta el 13 de marzo está a la vuelta de la esquina. Queda muy cerca, pero es suficiente tiempo también para poder discutir algo. El estado de excepción hoy día solamente se justifica en términos de la pandemia y absolutamente nada más. Y allí hay al menos 3 cosas que son fundamentales para el manejo de la pandemia. La primera, las cuarentenas. Sin estado de excepción no se pueden hacer cuarentenas. Solo podrían estar en cuarentena las personas que tienen COVID o sus contactos estrechos. Segundo, el control de las regiones, digamos, o sea, el hacer pasos que son vigilados, digamos, cordones sanitarios en los distintos lugares. Y lo tercero también en toque de queda, que es relevante. Algunas personas lo minimizan, pero lo que ocurrió en otras partes del mundo es que cuando lo levantaron, empezaron a haber más carretes nocturnos, más... Entonces da la impresión que lo van a renovar, por lo que Entonces, está es muy probable porque la pandemia aún no ha pasado, necesitamos dar una señal de tranquilidad a la ciudadanía, que vamos a tener las vacunas para todos, pero que nos necesitamos seguir cuidando. Lo queremos despedir. ¿Usted se vacunó? No, yo no me he vacunado. ¿Se ha vacunado algún ministro que no tenga la edad todavía para vacunarse? A ver, los ministros, subsecretarios y otros estaban dentro del calendario. Sí. O sea, se pudieran haber Pero vacunado. ¿Hay ministros? No que yo sepa. No que yo sepa. Y el presidente nos pidió después que nos vacunáramos conforme a nuestra edad y nuestra comorbilidad, así que a mí todavía me queda un rato. Ministro Jaime Belolio, le agradecemos mucho por haber estado en este primer capítulo de la temporada 2021 de Estado Nacional. Muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien. Buenas noches, ministro. Y contémosle a la gente que